Bueno, en el marco del proyecto Nos Contamos, hoy nos encontramos con dos pastoras, queridas hermanas, que van a estar dialogando nuevamente con nosotras desde un texto bíblico, en este caso la saga que tiene por protagonista a Agar en el libro de Génesis. Vamos a presentar a la pastora Vilma Rommel, presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay. Vilma, gracias por acompañarnos. Y también vamos a estar con Cristina Lamott, pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que en este momento está en la congregación de Temperley y coordinando el Centro Protestante El Sembrador. Cristina, gracias por acompañarnos. No, un gusto compartir estos espacios, sí. Bueno, vamos a tener todo un desafío hoy, porque tenemos un personaje bíblico sumamente interesante que aparece en varios relatos, es como una saga, ¿no? Vamos a estar interiorizándonos en la vida de una mujer llamada Agar. Así que me gustaría que ustedes, que son las expertas en este caso, me ayuden ubicándome un poco en el texto, ¿no? A ver quién es esta mujer, en qué texto lo encontramos, para empezar a dialogar. Qué desafío realmente. Especialistas no somos, ¿verdad? Pero nos arriesgamos a plantearnos algunas preguntas, recuperar reflexiones, aprendizajes y, ¿por qué no?, motivar a los receptores y receptoras de esta reflexión para seguir pensando, reflexionando, trabajando. Es súper desafiante porque la tenemos que leer de nuevo, la tenemos que leer con mucha atención, pero bueno, a partir de acá podemos reconstruir algo. Y en el texto tenemos, en ese pequeño texto, tenemos 4 personajes, ¿no? El viviente, el Dios de la vida, ¿no? Tenemos a Abraham y 2 personas que damos gracias que hemos conservado los nombres, que son Sara, que es la esposa preferida de Abraham. Era una mujer muy bella, una mujer que llamaba la atención. Debe haber sido por algo más que su belleza física, ¿no? Debe haber tenido una impronta bastante fuerte, ¿no? Eso lo encontramos también en los textos, ¿no? En los textos anteriores de Sara, del relato de Génesis. Esto que vos nos estás diciendo, ¿no? Sí. De la belleza y demás. Digo, como para que la gente sepa dónde buscar estos datos, Sí, ¿no? sí. Inclusive Abraham le pidió, llegando a Egipto, que ella dijera que era su hermana, porque era tan linda ella que si algún otro hombre la viera, tratarían de matarlo a él para quedarse con ella, ¿no? Entonces, para preservar su vida, decir que sos mi hermana. Eso trajo algunos problemas, pero así se manejaban, ¿no? Lo tenemos a Abraham, a Sara y a nuestro personaje principal del día de hoy, que es Agar. Agar era la esposa, la esclava de Sara, que Abraham y Sara tenían una posición económica importante y Sara podía tener una esclava personal. Y bueno, entonces ahí cuando hablamos, los presentamos, ya tenemos una descripción más o menos de los roles sociales de ese tiempo, ¿no? Sí, eso les iba a preguntar, por ahí, ¿qué datos principales necesitamos rescatar del relato que son necesarios para entender después cómo va a funcionar todo este esquema? Porque son esquemas sociales y familiares muy diferentes a nuestro tiempo. Entonces, por ahí, ¿qué datos rescatan ustedes de esto de Agar? Bueno, ya estás diciendo, estaba la posibilidad de tener esclavas, estaba la posibilidad de tener
otras mujeres. O sea, esos ya son datos muy propios de la cultura, ¿no? Pero por ahí, ¿qué otros datos de esta mujer de Agar ustedes creen necesario rescatar? Abraham y Sara, y yo les invito, si les interesa esta saga, empezar a partir de Génesis 12. Y Abraham y Sara han tenido que huir hacia Egipto. Estando en Egipto, Sara es entregada por una posición o por un arreglo interno, o permítame decir, por la cobardía de Abraham, como hermana suya a Faraón, justamente por la belleza que traía Cristina, que está muy bien graficada en los textos bíblicos. Y al tener esa belleza, el faraón entrega bienes a Abraham, lo cual hace tomar una posición económica muy superadora. Tanto es así que luego es considerado patriarca cuando vuelve a Canaán. Y al tener una posición económica muy elevada, pueden comprar esclavos, pero también pueden tomar esclavos y esclavas. Y las mujeres con determinada posición y aparentemente más allá de la belleza, como bien Cristina nos traía, también pueden seleccionar qué esclavas pueden ser serviciales, no solamente desde el trabajo y entregar su cuerpo y su energía, sino también desde la contextura a lo que en aquel entonces se denominaba belleza. Sara tenía una edad bastante avanzada, por lo que nos cuentan los relatos bíblicos. Abraham una edad aún superior a la de Sara. Aunque no sea literal lo que Aunque dice, no sean literal, ¿no? Pero necesitaban entonces esclavas y esclavos mucho más jóvenes para poder rendir. Desde el trabajo, desde la economía familiar, desde la impronta, desde ese rol del patriarcado, como sinónimo un matriarcado también. Y entonces Agar, que venía desde Egipto, traída con ellos, al estar en el extranjero, ella toma otra posición. Una mujer subordinada por esclavitud, subordinada porque está en el extranjero, está en Israel, en Canaán. Subordinada porque es elegida por Sara como la madre para dar descendencia a su esposo. Porque tener descendencia daba un estatus social. Entonces, Agar no podía participar desde su decisión hasta este momento. Y ahora en este relato, porque bueno, ahora me dejaron un par de temitas dando vuelta, pero vamos antes de este momento que me parece clave, ¿no? El momento en que termina o que se desarrolla en el nudo de este relato de Génesis. Cristina, Vilma decía recién este tema de las mujeres, en este caso Agar, era elegida para ser la mujer que iba a dar un descendiente, ¿no? Un descendiente habrá al patriarca que la mujer que era Sarai no podía en ese momento dar. Después sabemos cómo sigue la historia o la podemos leer, ¿no? Pero en este caso me quedé pensando en el tema del cuerpo de las mujeres, ¿no? El cuerpo de las mujeres como un lugar donde sobre el que se toman decisiones otras personas, y en general otras personas, en este caso hay un varón y una mujer que toman la decisión, pero por mandatos también sociales y de la época. Mucho paralelismo con cosas que siguen sucediendo, ¿no? Sí, claro. O sea, este texto, sin hacer sin sacar de la cultura a este texto, nos llama... nos remite inmediatamente al tema de la subrogación de vientres, ¿no? En ese tiempo no había esto, era mucho más natural, digamos. Abraham podía tomar a cualquier mujer porque era la mujer estaba, la existencia de la mujer estaba justificada por la posibilidad de tener hijos o no.
Ese era lo máximo que podía hacer una mujer. Además de que Sara debe haber tenido algunos otros roles dentro de la sociedad que vivían, pero no tener hijos era algo que la desacreditaba como mujer inclusive, ¿no? Y que le cambia, así como le cambiaría su lugar social. Y entonces ahí vemos cómo está tan claro esto de que si no podés ser la fuente, el receptáculo de la vida, no servís. Tu cuerpo es para eso. Uso tu cuerpo, da lo mismo usar este cuerpo o el cuerpo de otra, porque la finalidad es que yo pueda tener un hijo varón, ¿no? Y el tema de la subrogación de vientres abre todo un tema de la utilización del cuerpo de la mujer, digamos. Hoy en día hay dinero de por medio que parece que justifica todo, ¿no? En este tiempo eran esclavas, ¿no? Esclavas, segundas esposas, pero esto da un nivel social que, como bien lo pone el texto de relieve, apenas una logra un poquito más, aunque era esclava, Agar, aunque era esclava, podía tener un hijo. Entonces casi que la pone a la misma altura a pelear con Sara, a enfrentarse con Sara. Y vemos cómo todo este esquema genera tanto enredo y tanta necesidad de tener un nivel para sostener la vida de ellas mismas, ¿no? La vida y la situación social, porque sí, pero Sara, por ejemplo, no iba a ser echada, pero si de pronto a Abraham elegía otra de sus mujeres como su preferida, Sara pasaba a tener un lugar secundario, inexistente. Entonces, todo este esquema social pone a las mujeres en pugna. Y tal vez de ahí es de donde sale que cuando hay dos mujeres juntas, siempre hay pelea. Vemos cómo en este caso es producto del orden patriarcal, que las pone a ellas a tener que remar para sobrevivir. Claro, y en realidad ninguna de las dos es libre de elegir sobre su cuerpo, ¿no? Porque Sara, que parecería que es la dueña, por decirlo de alguna manera, o la de mayor poder, tampoco es dueña de su propio cuerpo. Por esto también esta historia que venía diciendo, que contaba Vilma, ¿no? Y que vos también reseñaste, de que en un momento es entregada al gobernante de otro pueblo. O sea, ninguna mujer dueña de su propio cuerpo, de las decisiones, pero sí en ese mismo esquema parecería que una tendría más poder sobre la otra, ¿no? Estas trampas del... Claro, y de cómo se van, cómo que fácil es perder esas supremacías o esos lugares, y cómo hay que estar luchando por ese lugar de poder, y ahí las ponen en pugna, ¿no? Pero bueno, en la Argentina hemos visto cómo cuando dos mujeres se ponen de acuerdo, pasan otras cosas, no las queremos ver, pero están ahí y han dado vuelta muchas situaciones también de vida, ¿no? Y ahí retomo, si querés, porque viene enganchado con lo que nos dejó ahí picando Vilma cuando dijo que ella no tenía, o sea, como que en el texto es un personaje sobre el que otras personas deciden y ella no toma decisiones, pero ahí aparece una cuestión muy fuerte en este texto, que es la presencia de un mensajero de Dios. El texto no nos dice más detalle que eso, ¿no? Interviniendo en la vida de esta mujer, lo que también da como un estatus especial desde lo espiritual, ¿no? También, y desde la vida de esta mujer. Este relato nos trae
si empezamos a leer la Biblia, como a veces teóricamente lo hacemos, desde el capítulo 1 del Génesis, es la segunda vez que habla Dios a una mujer. La primera, el primer diálogo que la divinidad tiene con su creación femenina es con Eva. Y recién ahora, en el capítulo 16 del libro del Génesis, Dios vuelve a hablar. No le habla a Sara, habla a Agar y la nombra, la llama. Y dos enseñanzas muy grandes nos trae este texto. Primero, que la divinidad, esa divinidad de amor, creadora, salvadora, habla a la interculturalidad, es decir, trasciende los límites del pueblo de Israel, como así se nos quiere hacer creer que Dios solamente habla al pueblo de Israel, ¿no? Dios habla al mundo. Y por otro lado habla dentro de esta saga a la persona en situación de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad, permítanme decir, porque Sara también es una mujer vulnerable a todo un sistema patriarcal donde quien ejerce el poder en la casa es Abraham. Y frente a su situación de debilidad por la no maternidad, ella pide a quien ejerce el poder dentro de la casa que intervenga y medie, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ambas son vulnerables y la vulnerabilidad genera como una espiral de violencia, ¿no? Dentro de esta espiral de violencia, la más vulnerable, por cierto, aunque sea en ese momento recipiente de vida nueva, debe huir porque no soporta esa opresión, doble opresión, no solamente por ser aún más cosificada, porque su cuerpo termina siendo objeto de una mujer y de un varón que no pone palabra y que no pone resistencia, no aparece en ninguno de los relatos bíblicos, no pone resistencia, y frente a esa búsqueda de libertad, sabiendo ella que sí puede ser recipiente de vida, huye, y ahí es donde Dios interviene. De una manera que yo no estoy de acuerdo, ciertamente, ¿no? Porque Dios dice, vuelve a ese lugar, pero ahí no nos olvidemos quiénes escriben el relato bíblico, ¿no? Es una tradición sacerdotal, la tradición sacerdotal deja por escrito su comprensión de Dios, ¿no? Y su comprensión de Dios es siempre, y ahora sí debo decir, un Dios masculinizado que ejerce el poder sobre las culturas, en este caso también. Entonces, este texto nos abre un nuevo abanico de la divinidad que interviene ante la vulnerabilidad y cómo esa vulnerabilidad debe ir para encontrar un camino de libertad, recorriendo nuevos caminos, ¿no? Y ahí me parece fascinante. Ahí es donde está la centralidad de la fascinación, ¿no? Cristina, ¿qué pasó después con Agar? Porque se nos va terminando el tiempo y nos quedamos ahí con, volvió a la casa de Sara. ¿Qué pasó? Volvió a la casa de Sara y Agar tuvo a un niño, se llamó Ismael, y lo tuvo de una manera muy particular, ¿no? ¿Nos podés compartir? Sí. Presten atención. Buscando los textos originales y en la lengua original, vemos que para que Sara pueda sentir que ella es la madre de ese vientre subrogado, la esclava, a una enemistad entre ellas dos, debía sentarse sobre su falda y parir sobre su falda a ese niño llamado Ismael. Hasta dónde llegan también nuestras culturas y nuestras tradiciones a condicionarnos, ¿no? Sí.
Es muy fuerte la imagen. La imagen, el símbolo, pero la historia sigue. Sara también tuvo un hijo con Abraham. Ella logró parir y el niño se llamó Isaac. Fueron creciendo. Cuentan que el niño fue destetado y hubo una gran fiesta. Pero en este devenir, Sara comenzó a ver que había ciertas cosas que no le gustaban en la relación entre Ismael e Isaac. Que eran hermanos, digamos. Que eran hermanos. Sí, sí. Y que al parecer a Abraham le tenía cierto afecto también a Ismael. Claro, su hijo. Y entonces Sara tomó cartas en el asunto, otra vez desde este lugar de la necesidad de tener una primacía. Y entonces le dijo a Abraham, esto no puede ser. Y Abraham le dijo, es tu esclava, haz lo que quieras. Abraham no se metió en esa discusión entre mujeres. Sí, Abraham no toma ninguna responsabilidad en el texto en ningún momento, ¿no? Por lo que vemos, ni en la primera parte ni en esta. Es como arréglense entre ustedes, así una cosa muy... Sí. Me lavo las manos, ajá. Y así como Agar se escapó al desierto cuando estaba embarazada, ahora es echada al desierto con su hijo por Sara. Un acto de extrema violencia. No, pues el desierto era la muerte. El desierto era la muerte. Y ellas, a pesar de que les habían dado agua y algunos alimentos, pero eso no llegaba hasta la próxima ciudad o hasta algún lado. Y efectivamente Agar dijo, esto es la muerte, voy a dejar a mi hijo lejos, no quiero verlo morir, ¿no? No tengo nada que hacer, o sea, es lo último que tenemos, este es el camino. Pero, así como una vez, cuando ella estaba en el desierto, el viviente intervino ahí para que ella vuelva y tenga a ese hijo y no mueran en el desierto, ahora el viviente vuelve a intervenir. Y entonces dice que Dios oyó la voz del chico que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle la mano, porque he de convertirte en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un gran pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Y Dios asistió al chico y se hizo mayor y vivía en el desierto y llegó a ser un gran arquero. Y vivía en el desierto de Param y la madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Y así se cumple en Agar casi la misma promesa que había para Abraham de ser patriarcas y matriarcas de grandes naciones. Y ahí termina, digamos, la historia de Agar, hasta donde sabemos, hasta ahí llega el relato. Hasta ahí llega el relato. ¿Eso es Génesis cuánto para que la gente...? Esto es Génesis 21. 21, bien. Y eso es todo lo que sabemos de Agar. Ahí cierra, no encontramos más el personaje en la Biblia, ¿no? Claro, donde... Pero muy interesante porque vuelve a aparecer este diálogo de Dios
o de un mensajero de Dios directamente con la mujer. Esto que nos decía hoy Vilma, ¿no? de que es un personaje que recibe, en este caso, 2 veces mensaje directo de Dios. ¿Qué nos querrá decir el texto con esto, Vilma? ¿No? A mí me emociona profundamente, ¿no? Porque muchas veces también dentro de nuestras culturas y nuestras tradiciones tratamos de apropiarnos de la divinidad, ¿no? La divinidad obra a través de esta confesión religiosa, la divinidad obra a través de esta cultura, y la divinidad, por los que nos muestra el relato bíblico, y en un lugar, ¿no? Se abre a todas las culturas, a las diversidades, a las vulnerabilidades, porque nos guste o no, todas las personas en algún momento de nuestras vidas atravesamos grandes momentos de vulnerabilidad. Si volvemos al relato, el mismo Abraham en algún momento se vio vulnerable. Él, como patriarca, no tomó partido. Eso también nos muestra su vulnerabilidad, ¿no? Que en medio del gran ejercicio del poder, el cumplimiento de la ley, no pudo decir palabra. Y la divinidad colocó palabra en la más vulnerable de las actoras o de los personajes de esta saga, ¿no? Y hoy también nos habla, ¿no? A través de los diferentes estratos de poderes en los cuales vivimos, con los que convivimos, o de las y los que somos parte, de alguna manera, ¿no? Y ahí está justamente el desafío para colocarnos cuando nos reunamos en comunidad para mirar este texto. ¿Desde dónde lo vamos a leer? Desde la cultura en la que estamos insertos, desde lo que nuestras sociedades están sufriendo o no, de lo legal y lo impuesto, porque todo lo que hicieron ellos era legal, ¿no? Era legal, era estaba parte de habilitado por la ley, ¿no? Y pero también, no era ético. Exactamente, entonces cuestionar la ley y la ética cristiana. ¿Qué es? ¿Dónde está la ética cristiana hoy? ¿Está a favor de la vida y de la libertad? Yo creo que sí. Dios a lo largo del relato bíblico nos lo mostró, la ética y la búsqueda de la libertad, ¿no? Donde todas pueden ser oídas, todos pueden ser oídos, porque Dios pone su oído en todos lados. No solamente yo donde yo lo voy y habla donde quiere, ¿no? Y habla donde Dios quiere. Y nos muestra los oasis que Él quiere, aunque pensemos que está todo quemado, todo incendiado, es todo desierto, sequía y nada. Ahí nos pone algo. Qué esperanzadores estos conceptos finales que ustedes están. Digo finales porque tenemos que ir cerrando. Quedarían para muchísimo más el texto, ¿no? Por supuesto, como ustedes dijeron, invitar a que puedan empezar a ver desde Génesis 12, en el relato donde empezaría de alguna forma todo este camino que nos lleva hasta el 21 por lo menos, como cerraste vos, Cristina. Y una última pregunta de mi parte. ¿Qué recomendación harían ustedes a quienes nos van a estar viendo y escuchando para encontrarnos con estos textos que por ahí son súper conocidos, ¿no? Tal vez los escuchamos montones de veces, pero cómo encontrarle nuevos sentidos que lleven a leer el texto bíblico desde esto que vos decías, desde la ética cristiana, desde los derechos de las personas, desde una libertad, desde una esperanza? ¿Qué claves nos darían? Algo sencillo, que podamos poner en práctica. Bueno, yo creo que una de las claves es siempre leemos el texto desde las cargas en nuestras mochilas, es decir, las cargas culturales que traemos, y darnos el permiso de deconstruir algunas claves dentro de las cuales fuimos creciendo para leerlo con los ojos desde el amor y la vida abundante.
El pasaje bíblico, si miramos muy finito el texto, vamos a ver que se desarrolla todo el tiempo a lo largo de la fuente de vida. El agua, ¿no? Pozos de agua y la vida que se desarrolla dentro de un vientre materno en agua, ¿no? Y eso nos ayuda a deconstruirnos también y a mirarnos con nuevos ojos. Nuevos ojos, porque ¿qué implica el agua para nosotros y nosotras, ¿no? La limpieza, lo nuevo, la deconstrucción de cargas opresoras para buscar cargas que nos ayudan a trabajar como equipos de varones y mujeres, mujeres y varones. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de quién ejerce el poder desde arriba, sino cómo se construye el poder solidario. ¿Algo más para sumar, Cristina, de elementos que podamos tomar para releer estos textos? Sí, agregando un poquitín lo que dijo ella, que me parece genial, es, bueno, la lectura comunitaria, cuidar mucho el no sacar a los textos de su contexto histórico, pero sí mirándonos como mujeres y como varones en esos roles, en qué nos dicen y en qué nos podemos identificar hoy con esos roles, pero conociendo el contexto histórico y leyendo en comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos quedan más cosas, pero agradecerles este tiempo, el haber traído esta frescura, estos datos al relato bíblico que esperamos pueda servir para la gente que nos mire y que nos esté escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.